Claro, claro, claro que sí. Era laurel o eucaliptus, ¿no? Eucalipto. O eucaliptus. Claro, eucalipto, laurel, claro, puede Sí, ser, sí, puede sí, ser. sí, sí. Hola, anotame, soy Javier 538. Remedio casero es la miel. No, bueno, ya sé, qué fácil, la miel. ¿La miel cómo? ¿La miel cómo? Claro, Miel y limón, miel caliente con claro. algo. No tiene que estar hervida la miel, porque se vuelve tóxica, ¿no? Bueno, bueno, Eso es, Javi, si no, no eso. vale el mensaje. Vamos, vamos. Ah, Ahora, lo que me calma es, y es un clásico, un caldo caliente de pollo rico y al rato te hacía sentir bien. Ajá. Me lo daba y me lo da mi mamá. Ahora soy grande porque dice que es mejor que... No le entiendo bien cómo dice el mensaje. A ver, me lo da ahora que soy grande porque dice que es mejor que no quiera que le pueda... No lo entiendo. Bueno, vamos a dejarlo en el caldo caliente de pollo rico. ¿Quién le puede decir que no a una madre? Claro. Entiendo así, que cuando él era chico, le prepara un caldito caliente de pollo para que te sientas bien, para cortar un resfrío, ¿es cierto? Para poder ir bien a la cama, y ahora que sos grande, ¿quién le puede decir que no Está bien. al caldito caliente? Claro, Está bueno, exactamente. está bueno. Gracias, Ángela. Ángela. 8 días que no se escribe. Bueno, Pero perdón, ¿no? Hay bebidas que cuando uno tiene frío, cuando uno tiene fiebre, cree que mágicamente tomando esas bebidas, ¿viste? No, porque con esto yo recupero los minerales. Cuenten, a ver si conocen gente o alguno de ustedes se compra una bebida para después de una resaca o para cuando estás enfermo. Entonces, anda a comprar tal cosa. ujú, ¿Sí? claro, claro, tal cual, tal cual. Bueno, 155 87 6 40 para tu WhatsApp. Bueno, ¿querés ir esta noche a la fiesta retro en Chloe? Podés pedirnos las entradas también, participás del sorteo de hoy. Tenemos 2 pares de entradas para ir al salón de la calle Charcas, en Río Ceballos, frente a Gendarmería. Subiendo por allí, puedes ingresar por la calle de la Mariano Moreno de los Bomberos también. Raúl Núñez con nosotros en la política internacional. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Gus. Buen Buen de día para nuevo. vos, Dani, para toda la audiencia. Buenas tardes, casi. ¿Cómo estamos? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy especial. No sé si tan candente, pero que tiene que ver con grupos fuertes. Sí, Intervención de guerra. yo creo que es un tema candente, importante, que lamentablemente no se ha tocado en los últimos días, producto obviamente por toda la gran importancia de lo que fue el Mundial de Fútbol justamente en Estados Unidos, pero que paralelamente estaban ocurriendo ciertas situaciones alrededor del mundo muy importantes. Para mencionar 2 muy rápido, en el cual uno de esos voy a profundizar más, que es la actual resurgimiento de los grupos militares de Somalia, puntualmente, y por otro lado son los ataques el ataque de drones por parte de Ucrania en el territorio ruso. Principalmente que son temas fundamentales que han pasado en los últimos días y que no han tenido gran relevancia a nivel internacional ni tampoco por los medios de comunicación y que no hay que dejar de lado. El primer caso es con respecto a Rusia y Ucrania, que sigue la guerra, sigue cruenta la guerra, pero también hay un elemento muy importante que ha ocurrido, es que Volodymyr Zelensky echó al ministro de Defensa de Ucrania, que fue el principal impulsor de esta campaña, no solamente de fabricación, sino también de la operatividad de los drones que utilizaba Ucrania para atacar en Rusia. Eso se puede interpretar desde múltiples facetas de análisis político. Lo que ocurre es que este despido no solamente fue un despido para reconstruir justamente su propio gabinete, principalmente la parte o el Ministerio de Defensa, que es actualmente lo que más está dando importancia, sino también lo que salió a la luz son los posibles tejes políticos internos, como si fuera en House of Cards, como esa serie, de lo que fue estas maniobras políticas internas por parte dentro de su propio gobierno, sino también dentro de sus más allegados, que son los principales decisores a la hora de una política exterior y principalmente de carácter militar en el campo de batalla en el territorio ruso. Lo que ocurrió producto de este despido por parte del ministro de Defensa es que se estaba justamente analizando de que el principal responsable del despido del ministro de Defensa es el propio comandante o general del Comando Mayor de las Operaciones Especiales de Ucrania, que tiene intereses justamente no solamente en la operatividad en el campo de batalla, sino también con respecto a las licitaciones de producción y de ataques puntuales con respecto en el campo de batalla. Lo que él
después de ser echado el propio ministro de Defensa, manifestó de que el propio comandante de las fuerzas conjuntas del propio Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que estaba haciendo no estaba tomando decisiones desde el punto de vista operativas positivas, porque lo que estaba haciendo tener una maniobra dispersa con respecto al posicionamiento de las tropas, como así también del ataque, porque eso le iba a restar justamente ofensiva, le iba a restar eficacia y principalmente iban a perder este territorio que al día de hoy estaba ganando Ucrania frente al territorio ruso, que es muy poco en comparación de lo que ha ganado Rusia en estos años, pero a medida que todos los días van pasando van ganando metro a metro, porque ya estamos en una guerra de desgaste, una guerra de trinchera y principalmente de largo plazo, que hasta el día de hoy no estábamos en presencia de esto, teníamos situaciones similares a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que era una guerra, principalmente guerra de trinchera en una primera instancia. Ahora, Raúl, en la semana hubo reunión de cancilleres de Estados Unidos, de Rusia, perdón, y con representantes de Estados Unidos también, en donde Rusia le advirtió o le dijo que paren de pasarle armas, paren de asistir a Ucrania, porque no hay forma de continuar la guerra con el poderío que tiene Rusia. Y además les lanzaron varias advertencias, ¿no? Sí, bueno, eso es muy importante porque siempre desde una primera instancia, primero Estados Unidos se manifestó que era, dependiendo en qué periodo de gobierno, hay que recordar que justamente esta guerra comienza cuando está en plena administración de Joe Biden. Joe Biden en una primera instancia manifestó de que apoyaba de manera legal justamente la reivindicación que tenía Ucrania con respecto a respetar ciertos derechos internacionales, que fue el derecho a la integridad territorial, el derecho a la soberanía nacional y principalmente a la autodefensa, que es lo que planteaba Ucrania frente a esta ofensiva por parte de Ucrania de Rusia y posteriormente la invasión y en una segunda instancia lo que es la anexión de estos territorios que son la región del Donbass. Actualmente con lo que es la administración de Donald Trump, lo que se está planteando es que Donald Trump se plantea desde una visión más neutral, pero que en la práctica no lo es. Desde el momento en el que está justamente la administración de Joe Biden al día de hoy, Estados Unidos fue el principal abastecedor de los propios armamentos militares. No de manera legal, no de manera directa, porque si no se estaría manifestando de que un miembro, principalmente Estados Unidos, miembro de la OTAN, está interviniendo en un conflicto armado de carácter internacional y esto llevaría a una tercera guerra mundial si realmente se comprobaría esto. Pero todos saben de que por medio de las agencias de inteligencia y de las empresas que representan a intereses de Estados Unidos, le están proveyendo, obviamente, firmando acuerdos comerciales entre la producción en primera instancia y posteriormente la venta de estas, no sea municiones, armamento militar, los propios misiles, que son muy importantes, los aviones de combate, tanques de guerra, todo lo que es la última tecnología en lo que es la avanzada militar y bélica, ya sea también drones, a previo a lo que es la producción que hace referencia de estos drones de carácter nacional por parte de Ucrania, se estaban comprando por parte de los Estados Unidos, por directriz justamente de Volodymyr Zelensky, que no tenía otro socio comercial y socio estratégico que no fuera Estados Unidos. Posteriormente se fue adhiriendo Gran Bretaña, Francia, el propio Israel también, pero que eran los principales socios comerciales hasta ese momento. Lo que vos haces referencia es algo lícito, pero también hay que retrotraerse de que hace aproximadamente 2 años que estamos con este claro, periodo de negociaciones de que Trump se junta, se junta en Alaska con Rusia. La guerra sigue, ¿no? Exacto. Y las provisiones de armas siguen y las presiones. En sí fue un acercamiento, pero desde mi punto de vista, desde ese momento, yo no veía viable justamente una negociación ni tampoco un acuerdo de paz. Porque siempre el principal afectado es el que no está en la mesa de negociación. Ya partiendo de eso, siempre la guerra se va a continuar en mayor o menor medida, porque a Ucrania no lo invitaron en ningún tipo de las negociaciones, y cuando estuvo, no fue los principales elementos para poder plantear cuáles van a ser en sí las bases para que esta negociación pueda llegar a buen puerto, porque no se tenía en consideración ni la voz ni el voto del propio Ucrania, sino se estaban negociando entre las dos potencias, entre Rusia y los Estados Unidos. Claro. Y en ese momento nunca vamos a llegar a un acuerdo, porque Volodymyr Zelensky está defendiendo no solamente su administración, sino también los propios intereses y la soberanía de los ucranianos del mundo,
porque desde que comienza la guerra en Ucrania específicamente, hubo una diáspora de ucranianos en el mundo que lo que están buscando a nivel internacional es retornar a su propia patria. Claro. Pero también hay una campaña... ¿Qué cifra esa? Y qué fenómeno? Es algo ¿no? que tampoco se Tremendo. trata, No sé, claro, no está en la primera plana. no está en la primera plana, que son una crisis humanitaria, como fue también en el caso del 2015 con la crisis humanitaria de Siria en los países europeos. También está actualmente, desde que comienza la guerra en Ucrania, esta diáspora de los ucranianos a nivel mundial, que también hay que tomarlo desde un punto de vista no solamente de la crisis humanitaria, sino también de la política doméstica que tienen los estados que reciben a estos ucranianos, que a medida que va aumentando esta guerra, siempre se van a estar aumentando los índices de migraciones ilegales, y también la sobrepoblación en los estados que receptan a estos inmigrantes de carácter legal o ilegal en una instancia posterior, que eso también lleva a una crisis mundial desde el punto de vista de las migraciones internacionales. Esto lleva, como bien hacías referencia, de que estas advertencias que también plantea el gobierno de Putin, para cerrar con respecto a eso que mencionabas, de que también hay advertencias. Ustedes sigan justamente apoyando a Ucrania desde el punto de vista militar, nosotros vamos a tener ciertas represalias, ya sea económicas, diplomáticas y militares en el campo de batalla, para que ustedes no intervengan, ya sea ni como OTAN ni como Estados Unidos, que él siempre lo dijo, Vladimir Putin, previo a lo que fue el inicio de esta guerra, de que si la OTAN pasaba justamente su punto de inflexión o pasaba su línea roja, iba a comenzar una guerra, y fue justamente lo que catapultó al inicio de este conflicto. Raúl, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Gustavo. Raúl Núñez con nosotros en la política internacional. ¿Nos queda algo, Toby? Fórmula 1. ¿Eh? Fórmula 1.